Valentina Crespo pasó el dedo por la pantalla de la tableta, estudiando los informes financieros del restaurante principal correspondientes al mes pasado. Las cifras eran satisfactorias. Los ingresos habían aumentado un 8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Miró a Bettina Moreno, que estaba sentada frente a ella en una mesita en un rincón de la sala, lejos de las miradas indiscretas del personal. Buenas cifras, dijo Valentina, dejando a un lado el portapapeles. Pero creo que nos iría mejor si Carlos no llegara tarde un día sí y otro también. Bettina sonrió, removiendo el café con una cucharilla de plata. Tenía 32 años y en los últimos 5 como subdirectora había aprendido a leer los estados de ánimo no solo de Valentina, sino de todo el personal del restaurante. Carlos llegaba tarde porque todas las noches se sentaba en la barra hasta la hora de cerrar. Y llega tarde porque está intentando ligar con la nueva camarera. Marisa, Marisa, solo que ella lo ignora como una mosca molesta. Marisa está haciendo un buen trabajo, por cierto. Los clientes están contentos, las propinas son decentes. Pero Carlos está empezando a sufrir. Ayer confundió los pedidos de 2 mesas. Valentina negó con la cabeza. Tenía 34 años y en los 10 que llevaba al frente de un restaurante había visto romances de este tipo entre el personal. Normalmente acababan en escándalos, despidos y quebraderos de cabeza para la dirección. Abrió su primer restaurante a los 24 años con el dinero que sus padres le habían dado para su boda. En aquel momento parecía una apuesta descabellada. Una joven sin experiencia decidía competir con establecimientos que llevaban años funcionando. Pero la intuición no falló. El restaurante ganó popularidad rápidamente gracias a su ambiente hogareño y su cocina de calidad. Habla con él mañana, le ordenó. Que se decida o el trabajo o el noviazgo. No puedo hacer las dos cosas. Lo haré, asintió Bettina y guardó la cuchara. Aunque sería una pena perderlo. Es un buen camarero. Los clientes lo adoran. ¿Recuerdas cómo echó a aquel alborotador borracho el año pasado? Contacto, sin escándalos, lo recuerdo. Es por eso que no quiero despedirlo de inmediato. Quizá recapacite. Valentina miró al pasillo. El tiempo de la pausa para comer llegaba a su fin. Los clientes seguían a lo suyo. Los camareros recogían las mesas, preparándose para la afluencia nocturna de comensales. Todo seguía un ritmo familiar, trabajado hasta el automatismo. Era esta rutina la que le aportaba los ingresos constantes que le habían permitido abrir 2 establecimientos más en 10 años. Por cierto, dijo Bettina, bajando la voz, ¿y ese hotel de Mar del Tular? Ibas a comprarlo. Valentina se animó. Llevaba 3 semanas pensando en el Hotel Miramar. Un edificio de 3 plantas en la costa, con 40 habitaciones, restaurante propio y un pequeño spa. El propietario, un anciano italiano llamado Giovanni Rossi, había decidido vender el negocio y volver a casa con sus hijos. El hotel llevaba 15 años en funcionamiento y gozaba de buena reputación entre los turistas. El precio es razonable, comenzó Valentina. $450,000. Tengo 350, pero no me alcanzan 100,000 para el monto total. ¿Y el crédito no se considera? Lo estoy considerando, pero el interés es mordaz. Y no quiero involucrarme con los bancos durante mucho tiempo. Además, ya sabes lo que pienso de las deudas. Bettina lo sabía. Valentina siempre prefirió trabajar con fondos propios, sin meterse en préstamos a menos que fuera absolutamente necesario. Ralentizaba el desarrollo del negocio, pero le garantizaba un sueño reparador y la independencia de los caprichos bancarios. ¿Qué dice Rossi? ¿Está dispuesto a esperar? Sí, pero no por mucho tiempo. Tiene otro comprador, un empresario local. Ofrece 20,000 menos, pero puede pagarlo todo. Así que tenemos que darnos prisa. Valentina asintió. El hotel no solo le atraía como inversión rentable. El mar, la vida acompasada de los balnearios, la oportunidad de crear algo nuevo. Todo eso excitaba su imaginación. Ya había alcanzado un cierto techo en el negocio de la restauración. Los 3 establecimientos funcionaban con regularidad, aportaban buenos ingresos, pero no dejaban mucho margen a la creatividad. El hotel abría nuevos horizontes. Bettina miró atentamente a su amiga. Se conocían desde hacía 15 años, desde que Valentina había abierto su primer restaurante y Bettina había entrado a trabajar como camarera. Con los años, Bettina se había convertido no solo en una sustituta,
sino en la persona más cercana a la que Valentina podía confiar cualquier secreto. Bettina procedía de una familia sencilla. Empezó a trabajar pronto para ayudar a sus padres a criar a sus dos hermanos pequeños. La practicidad y el sentido común eran sus puntos fuertes. ¿No podrías preguntar a tus padres?, sugirió Bettina con cautela. Tu padre siempre ha apoyado tus ideas. Valentina asintió pensativa. Felipe Crespo nunca se había negado a ayudar a su hija, sobre todo cuando se trataba de negocios. Su cadena de farmacias, que había construido a lo largo de 25 años, le proporcionaba unos ingresos constantes. 5 farmacias en la ciudad y 3 en comunidades vecinas proporcionaban a la familia un nivel de vida más que decente. $100,000 no era una suma crítica para él. Quizá deberíamos hablar con él, aceptó. No me gusta pedir dinero, ni siquiera a mis padres. No es una petición, es una inversión, dijo Bettina con tono práctico. Pero lo devolverás con intereses. Un hotel en la costa durante las vacaciones es una mina de oro. Si todo va según lo previsto. Y si no, el negocio del turismo es imprevisible. Valja, dijo seriamente Bettina, durante 10 años no has tomado ni una sola decisión empresarial equivocada. Tu intuición funciona a la perfección. La conversación fue interrumpida por el camarero que trajo las ensaladas que habían pedido. Valentina probó la César de gambas. El sabor era perfecto, como debía ser en su establecimiento. Siempre exigía a los cocineros una calidad impecable, aunque cocinaran para ellos mismos. Las gambas eran frescas, la ensalada estaba crujiente, el aliño tenía la consistencia adecuada. Una buena César, aprueba Bettina. El nuevo chef está haciendo un buen trabajo. Sí, Ricardo es bueno, aunque a veces experimenta demasiado con las salsas. La semana pasada estuvo a punto de estropear una especialidad. Pero los clientes alaban su carbonara. Dicen que es mejor que la del restaurante italiano de la Plaza Mayor. Valentina sonríe. La competencia con el restaurante italiano venía de lejos y, en general, era amistosa. Ambos establecimientos tenían su propia clientela y rara vez se cruzaban en la cocina. Pero siempre era agradable oír cumplidos. Por cierto, continuó Bettina, dando un bocado al tomate, ¿qué le parecería a Emiliano la compra del hotel? Valentina frunció el ceño. En los últimos meses su marido se había vuelto distante, como si pensara en otra cosa. Antes se interesaba activamente por sus asuntos, la aconsejaba, se alegraba de sus éxitos. Cuando compró el segundo restaurante, fue Emiliano quien pasó varias noches en vela con ella, estudiando los documentos y calculando los riesgos. Y al abrir un tercer establecimiento, incluso se tomó una excedencia para ayudar en la organización. Ahora para hablar de restaurantes, reaccionaba con educación, pero sin entusiasmo. Era como si ya no le interesara. No lo sé, admitió. Últimamente no hablamos mucho. Llega cansado del trabajo, cena y se va directamente a la cama. ¿Quizá hay algún problema en el trabajo? Puede ser, pero antes hablaba siempre de trabajo, de lo bueno y de lo malo. Valentina recuerda cómo, 6 meses atrás, Emiliano hablaba entusiasmado de un nuevo proyecto en el trabajo. La empresa había recibido un gran pedido de envases para un conocido fabricante de alimentos. A su marido le habían encargado el proyecto y estaba entusiasmado con la oportunidad de demostrar su valía. Ahora ni siquiera hablaba del proyecto, aunque iba a seguir trabajando en él. Pero Valentina sabía que no se trataba solo de trabajo. Emiliano llevaba 8 años trabajando como jefe de ventas en la empresa. El trabajo era estable, aunque no muy bien pagado. El sueldo de su marido era aproximadamente un tercio del de Valentina, lo que a veces creaba tensiones en su relación. No es que Valentina reprochara nada, es que Emiliano se sentía a veces como un sostén de familia inferior. Los problemas en el trabajo ya habían ocurrido antes, pero su marido siempre los había compartido con su mujer, pidiéndole consejo o simplemente hablando las cosas. Valentina recordaba cómo 2 años atrás él estaba preocupado por el conflicto con el nuevo gerente. Entonces habían hablado hasta por la mañana, discutiendo la mejor manera de comportarse. Al final, Emiliano encontró el enfoque adecuado con el jefe, y el trabajo mejoró. ¿Cómo van las cosas en casa?, preguntó Bettina con cautela. Quiero decir, entre vosotros dos. Valentina se quedó callada, buscando palabras. Era difícil hablar de problemas personales, incluso con su amiga más íntima. Todo se ha vuelto extraño, dijo al fin.
Es como si viviéramos en la misma casa, pero existiéramos en paralelo. Se va a trabajar por la mañana, vuelve por la tarde, cenamos y seguimos a lo nuestro. ¿Era diferente antes? Claro que lo era. Podíamos hablar durante horas de todo. Hacíamos planes, soñábamos. ¿Recuerdas cuando queríamos ir a Europa hace 3 años? Se pasaba toda la tarde investigando itinerarios, hoteles, lugares de interés. ¿Y nunca fuimos? No. Primero se pospuso por reformas en el tercer restaurante. Luego tuvo una emergencia de trabajo. Y ahora ni siquiera se acuerda. Bettina meneó la cabeza, pensativa. Su propia vida personal no cuadraba. A sus 32 años, nunca había conocido a un hombre con el que quisiera formar una familia. Así que veía de reojo los problemas familiares de los demás, pero estaba realmente preocupada por su amiga. Quizá deberíamos hablar seriamente con él, averiguar qué está pasando. Lo intenté. Dice que está bien, que solo está cansado, pero me doy cuenta de que algo va mal. Terminaron de almorzar y discutieron algunos temas más de trabajo. Valentina comprobó cómo iban las cosas en la sala. El turno de tarde ya había empezado a trabajar y las mesas se iban llenando de clientes. Marisa, la joven camarera por la que Carlos había estado sufriendo, servía con destreza sus mesas. Era guapa y simpática, pero profesional y no flirteaba con los clientes. Es muy buena en su trabajo, dijo Valentina, observando a Marisa. Sí, es una chica lista. Lástima que Carlos se vuelva loco por ella. ¿Está casada? No, pero sale con alguien. De todas formas, no lleva anillo, pero mira mucho el móvil y sonríe al ver los mensajes. Valentina sonríe. Cuando era joven, ella también podía pasarse horas enviando mensajes a Emiliano, incluso cuando ya eran novios. Nunca parecía faltar conversación. Siempre había algo que contar, algo que compartir. Ahora podían pasar una noche entera en la misma habitación sin intercambiar una docena de palabras. Todo transcurría como debía, sin sobresaltos y en silencio. La cocinera controlaba la comida para la cena. La recepcionista atendía las llamadas y confirmaba las reservas. La cajera calculaba los ingresos del día. Valentina estaba orgullosa de haber creado no solo un negocio, sino un equipo de personas que trabajaban como un solo organismo. Llegó a casa a las 7:30 de la tarde. Emiliano ya estaba en casa. Su sedán negro estaba aparcado en la entrada de su pequeña casa en un barrio tranquilo. La habían comprado hacía 5 años, cuando las cosas iban especialmente bien. De 2 plantas, con un pequeño jardín y una terraza, era la realización de sus sueños comunes de comodidad familiar. Valentina aparcó el coche cerca y entró. El vestíbulo olía a colonia masculina, lo que significaba que Emiliano se había duchado recientemente. Entró en el salón y vio a su marido sentado frente al televisor, con el mando a distancia en las manos. El marido estaba sentado en un sillón, cambiando de canal con mirada ausente. Llevaba ropa casera, unos vaqueros viejos y una camiseta con la que solía pasar las tardes. Tenía el pelo ligeramente húmedo por la ducha. Levantó la vista cuando ella entró y saludó con la cabeza. «Hola», dijo Valentina acercándose a él. «¿Cómo te va en el trabajo?» «Bien», respondió Emiliano brevemente, sin apartar los ojos de la pantalla. «¿Cómo que bien? ¿Va bien el proyecto?» «Sí, avanza». Valentina se quedó unos segundos a su lado, esperando que continuara la conversación, pero su marido permaneció en silencio, concentrado en el programa. Antes habría contado los detalles de la jornada laboral. ¿Quién dijo qué? ¿Qué problemas surgieron? ¿Qué planes para mañana? Ahora tenía que sacar la información con tics. «¿Dónde has comido?» Volví a intentarlo. «En una cafetería cerca de la oficina». «¿Sola?» Emiliano la miró por fin, con una expresión de irritación en los ojos. ¿Con quién iba a comer? Con los compañeros, claro. Valentina sintió que algo en su interior se contraía. Nunca le habían irritado sus preguntas, ni siquiera las más sencillas. Al contrario, le gustaba hablar de su día, compartir sus impresiones. Se encogió de hombros y fue a la cocina a preparar la cena. En la nevera había pescado fresco, que había comprado por la mañana de camino al restaurante. El salmón al horno con verduras era uno de los platos favoritos de Emiliano. Tal vez una buena cena ayudaría a derretir el hielo entre ellos. Mientras el pescado se cocía en el horno, Valentina picaba la ensalada. A través de la ventana de la cocina podía ver a su vecino, el señor González, regando los parterres del jardín.
El anciano vivía solo desde la muerte de su mujer y encontraba consuelo en la jardinería. Rosas, gerberas y petunias creaban una colorida alfombra de flores en su jardín. «La cena está lista», llamó a su marido. Comieron casi en silencio en la mesa. Emiliano masticaba mecánicamente pescado al horno y verduras, contestando de vez en cuando con una sola palabra a los intentos de su mujer de entablar conversación. Valentina le contó lo de la reunión con el nuevo proveedor de marisco, pero su marido se limitó a sentir, claramente sin escuchar. «Por cierto», dijo ella, «hoy he visto en las noticias que vuelve a subir el precio de la gasolina. Menos mal que el restaurante está cerca de casa». «Ajá, es un viaje largo para ti. Quizá deberías plantearte un coche más económico». Emiliano levantó la vista de su plato. «Mi coche me va bien». Había irritación en su voz, como si ella hubiera sugerido algo ofensivo. Valentina se quedó callada. Antes habían podido hablar del presupuesto familiar, planear compras importantes, consultarse mutuamente. Ahora, cualquier sugerencia suya era recibida con hostilidad. «Quizá podríamos ir al cine mañana», Sergio sugirió tras una pausa. «Hace mucho tiempo que no estamos juntos. Dicen que la nueva película con Penélope Cruz es muy buena». «Mañana tengo planes», dijo Emiliano, sin levantar los ojos del plato. «¿Qué tipo de planes?» «Hay algunas cosas que tengo que terminar en casa». «¿El sábado? ¿No puedes hacerlo en la oficina el lunes?» «No, no puedo». Valentina quiso preguntar más, pero cambió de idea. Últimamente, cualquier pregunta por su parte irritaba a su marido. Era como si hubiera puesto un muro invisible entre ellos, a través del cual no permitía ni calidez ni sinceridad. «¿Y el domingo?» Volvió a intentarlo. «El domingo también está ocupado». Emiliano la miró por fin y ella vio algo nuevo en sus ojos. No solo irritación, sino casi hostilidad. «Valentina, ¿puedo programar mi propio tiempo? ¿O tengo que presentarme cada hora?» Las palabras fueron como una bofetada. En 8 años de matrimonio, nunca le había hablado en ese tono. Valentina sintió un nudo en la garganta. «Solo quería que pasáramos tiempo juntos», dijo en voz baja. «Hace mucho que no salimos. Tengo que trabajar. ¿Los fines de semana también?» «Sí, los fines de semana también. No todo el mundo puede permitirse relajarse como tú». Esa frase sonaba especialmente dolorosa. Valentina no trabajaba menos que su marido, sino más. Sus restaurantes exigían una atención constante y rara vez se permitía unas vacaciones en condiciones. Pero de algún modo, a los ojos de Emiliano, su trabajo parecía un entretenimiento. Después de cenar, Emiliano fregó los platos. Era la única tarea doméstica que hacía sin que se lo recordaran. Pero incluso mientras lavaba permaneció en silencio, sin responder a los intentos de su mujer de restablecer la comunicación de ninguna manera. Luego dijo brevemente, «Buenas noches», y se fue al dormitorio. Valentina permaneció sentada en el salón durante otra hora, consultando documentos sobre restaurantes en su tableta. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su marido. ¿Qué estaba pasando con su matrimonio? ¿Cuándo había empezado el distanciamiento? Intentó recordar, pero no pudo precisar un momento concreto. El cambio había sido gradual, imperceptible, como un lento enfriamiento. Quizá el problema era que pasaba demasiado tiempo en el trabajo, pero antes Emiliano se había sentido orgulloso de sus éxitos. La había apoyado, se alegraba de cada nuevo logro. Cuando ella recibió una oferta para abrir un cuarto restaurante en una ciudad vecina, él fue el primero en decir que sí. ¿O era por los niños? Discutieron el tema muchas veces. Y Emiliano siempre decía que quería esperar. Primero hay que levantarse, comprar una casa, dar estabilidad. Ahora todo eso estaba ahí, pero la conversación sobre los hijos se detuvo por sí sola. Cuando se fue a la cama, Emiliano ya estaba tumbado en su lado de la cama, vuelto hacia la pared. Solía tenerla siempre en brazos a la hora de acostarse, y podían cuchichear en la oscuridad durante largo rato, comentando planes para mañana o simplemente charlando de nada. Ahora era como si un desierto helado se interpusiera entre ellos. Valentina se acercó cautelosamente a él y le puso la mano en el hombro. Los músculos bajo su mano se sintieron tensos. Estaba despierto, pero fingía estar dormido. «¿Emiliano? ¿Minuseme? ¿Va todo bien? Ha estado raro últimamente». «Solo cansado. Vuelve a dormir». Se encogió ligeramente de hombros,
dando a entender que no quería hablar del tema. Valentina apartó la mano y se puso a su lado. Al otro lado de la ventana, las hojas de los árboles crujían al viento, y en algún lugar a lo lejos ladraba un perro. Los sonidos nocturnos habituales, que antes habían sido tranquilizadores, ahora parecían inquietantes. Permaneció largo rato con los ojos abiertos, escuchando la respiración de su marido. Por su ritmo irregular, estaba claro que él también estaba despierto, pero permaneció en silencio, reacio a compartir lo que le preocupaba. Por la mañana, Emiliano se fue a trabajar antes de lo habitual, sin siquiera desayunar. Se bebió el café, comió una tostada y salió de casa diciendo, «Nos vemos esta noche». Valentina se quedó sola con el desayuno sin comer y los pensamientos pesados. Se terminó el café, intentando comprender lo que le estaba pasando a su familia. Hacía 8 años que se habían casado por un gran amor. Emiliano era un hombre guapo, inteligente y cariñoso. Por aquel entonces trabajaba en la misma empresa, solo que en un puesto inferior. Valentina acababa de abrir un segundo restaurante y estaba todo el día trabajando. Pero pasaban las tardes juntos, planeando el futuro, soñando con una casa grande, viajes, hijos. En algún momento, algo se rompió, y Valentina no se dio cuenta de lo que era. Llegó al restaurante con el corazón encogido. El día empezó como de costumbre, comprobando los suministros, informando al personal, resolviendo pequeños problemas. Pero los pensamientos sobre su marido no la abandonaban. Hacia el mediodía llegó Bettina. Enseguida vio la cara de preocupación de su amiga. «¿Qué ha pasado?», le preguntó, sentándose a la misma mesa donde habían cenado ayer. Valentina le contó lo sucedido ayer por la noche y por la mañana. Bettina escuchó atentamente, sin interrumpir. «¿Sabes?», dijo al fin. «Tal vez sea mejor que Emiliano esté tan distante ahora». «¿A qué te refieres?». «En el sentido de comprar el hotel. Si vas a comprarlo, quizá no deberías contárselo a tu marido». Valentina miró sorprendida a su amiga. «¿Por qué no? Somos una familia. Tomamos todas las decisiones juntas». «Vaya», dijo Bettina seriamente, «no quiero asustarte, pero el comportamiento de Emiliano no tiene buena pinta. Frialdad, secretismo, falta de voluntad para hablar. ¿Y si de repente empiezas a tener serios problemas en tu matrimonio? No seas ridícula». «No estoy siendo ridículo. Si el hotel está a tu nombre, seguirás siendo la propietaria en caso de divorcio. Y si Emiliano se entera de la compra, puede reclamar la mitad en los tribunales». Valentina quiso protestar, pero se dio cuenta de que era cierto. El sábado por la mañana Valentina se despertó antes de lo habitual. Emiliano seguía dormido, de espaldas a la pared, y ella salió de la cama con cuidado de no despertarlo. Apenas amanecía por la ventana, pero no podía quedarse tumbada. La idea de hablar con su padre seguía rondándole por la cabeza. Después de ducharse y tomar café, Valentina dejó una nota a su marido sobre la mesa de la cocina. «Me voy con mis padres. Volveré para cenar». Emiliano solía levantarse tarde los fines de semana, así que ella tendría tiempo de ir y volver sin causar demasiadas preguntas. La casa de sus padres estaba a media hora, en un barrio de lujo en las colinas. Felipe Crespo la había construido hacía 15 años, cuando su cadena de farmacias empezó a dar beneficios. La mansión de 2 plantas, con sus columnas blancas y su cuidado jardín, era motivo de orgullo para su padre, que solía decir que era un símbolo de lo que un hombre podía conseguir trabajando duro. Valentina aparcó ante las familiares puertas de hierro forjado y pulsó el botón del interfono. La voz de su madre, Clara, sonó sorprendida. «¿Valentina? ¿Tan temprano? Buenos días, mamá. ¿Puedo pasar?». La verja se abrió con un silencioso zumbido. Valentina siguió el camino de piedra hasta la puerta principal. En el umbral ya la esperaba Clara, una mujer bajita y rellenita, con una bata de estar por casa y el pelo recogido en un moño descuidado. «¿Qué te pasa, cariño?», preguntó la madre, abrazando a su hija. «Pareces preocupada». «Estoy bien, solo quería hablar de negocios con papá». «Está en su despacho, ordenando unos papeles. Ya sabes que ni siquiera puede tomarse un descanso del trabajo los fines de semana». Valentina sonrió. La diligencia de su padre era legendaria en su familia. Felipe empezaba a trabajar a las 5 de la mañana y terminaba tarde por la noche, incluso a los 62 años, sin pensar en la jubilación. «¿Quieres café?», le ofreció su madre. Estaba preparando un poco.
Gracias, hasta luego. Antes hablaré con papá. El despacho de Felipe estaba en la primera planta. Valentina subió la amplia escalera y llamó a la familiar puerta de roble. Adelante, sonó la voz de su padre. Felipe estaba sentado ante un enorme escritorio, estudiando unos papeles a través de sus gafas de lectura. Al ver a su hija, sonrió feliz y dejó los papeles a un lado. Valentín, ¿qué haces aquí tan temprano? El padre se levantó y abrazó a su hija. A pesar de su edad, parecía alegre, alto, con el pelo canoso y unos ojos oscuros y penetrantes. Felipe siempre había sido no solo una figura paterna para Valentina, sino un mentor en los negocios. Papá, tengo que hablar contigo, dijo ella, sentándose en la silla del otro lado de la mesa. Sí, claro. ¿Problemas con los restaurantes? No, al contrario. Había una oportunidad para ampliar el negocio. Valentina habló del Hotel Miramar, de su encuentro con Giovanni Rossi, de sus planes y dudas. Felipe escuchaba atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias sobre los resultados financieros del hotel y las perspectivas del negocio turístico en Mar del Tular. $450,000 es un precio razonable por una propiedad así, dijo al fin. ¿Y cuánto te falta? 100,000. ¿Y quieres que te dé ese dinero? Valentina asintió, sintiéndose un poco avergonzada. Le parecía extraño pedir dinero a sus padres a los 34 años, pero no veía otra salida. Ya veo. Felipe se frotó la barbilla pensativo. ¿Qué opina Emiliano de esta compra? Valentina dudó un momento. No quería hablar con su padre de sus problemas conyugales, pero tampoco quería mentir. Aún no hemos tenido tiempo de hablarlo en detalle, dijo con evasivas. Pero en principio apoya mis ideas. HM. Felipe miró a su hija con atención. Valentina, siempre te he dicho que en los negocios hay que confiar en las propias fuerzas, pero a veces la decisión correcta requiere una acción rápida. Se levantó y se dirigió a la caja fuerte que había en un rincón del despacho. Tras girar la combinación de la cerradura, abrió la pesada puerta y sacó varios fajos de billetes de $1. $100,000, dijo colocando el dinero sobre el escritorio. Considéralo una inversión para tu futuro. Papá, te lo devolveré todo con intereses. Sin intereses, interrumpió Felipe. Eres mi hija y estoy orgulloso de tu visión para los negocios. En 10 años has construido un negocio de éxito sin cometer errores graves. Si ves futuro en este hotel, así son las cosas. Valentina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. El apoyo de su padre siempre había sido más importante para ella que cualquier dinero. Gracias, papá. No te defraudaré. Sé que no lo harás. Ten cuidado con el papeleo. Asegúrate de que todo esté en orden. Después de hablar con su padre, Valentina tomó un café con su madre, le contó el negocio de los restaurantes y prometió venir a comer el próximo fin de semana. Guardó el dinero en el bolso, tratando de no pensar en cuánto era para la familia. De camino a casa, llamó al agente inmobiliario que se ocupaba de la venta del hotel. Señor Martínez, soy Valentina Crespo. ¿Podemos vernos hoy en el hotel? Por supuesto, señora Crespo. ¿A qué hora quiere que nos veamos? En 1 hora. Estoy de camino a Mar del Tular. El viaje hasta el mar duró 1 hora y media. Valentina condujo por la conocida autopista, admirando el paisaje. Primero colinas con viñedos y granjas, luego llanuras con vacas pastando, y por último, las primeras señales de la costa. Gaviotas en el cielo, el olor del mar, coches con matrículas de otras provincias entrando en el pueblo. Mar del Tular era una pequeña ciudad turística de unos 20,000 habitantes. En temporada, el número de habitantes se duplicaba con los turistas de Buenos Aires y otras grandes ciudades. La calle principal estaba repleta de hoteles, restaurantes y tiendas para los visitantes. El Hotel Miramar estaba situado a 2 manzanas del Paseo Central. El edificio de piedra clara de 3 plantas parecía sólido, aunque necesitaba algunas reparaciones cosméticas. El gran letrero sobre la entrada estaba un poco descolorido por el aire marino, pero el aspecto general era respetable. Martínez, un agente inmobiliario de mediana edad, con una cuidada barba, ya estaba esperando en la entrada. Bienvenida, señora Crespo. La saludó con una sonrisa profesional. ¿Está lista para una inspección detallada? Sí, estoy lista. ¿Habrá un encargado? Sí, el señor Diego nos espera en el vestíbulo. Entraron. El vestíbulo del hotel era espacioso, con suelos de mármol y techos altos. Los muebles parecían bonitos, pero anticuados.
Estaba claro que hacía 10 años que no los actualizaban. Detrás del mostrador de recepción había un joven de unos 29 años, con camisa blanca y corbata oscura. Señora Crespo, este es Diego Navarro, le presentó el agente inmobiliario. Lleva 3 años trabajando aquí como recepcionista. Diego salió de detrás del mostrador y estrechó la mano de Valentina. Era de estatura media, moreno y de rostro agradable. Sus modales eran profesionales y un poco nerviosos. Estaba claro que su destino dependía del nuevo propietario. Es un placer conocerle, dijo. El señor Rossi me ha hablado muy bien de usted. Muchas gracias. Espero que podamos trabajar juntos. Empecemos por la planta baja, sugirió Martínez. Recorrieron el hotel habitación por habitación. El restaurante de la planta baja tenía capacidad para 50 personas. La cocina estaba equipada con electrodomésticos profesionales. El complejo de spa del sótano incluía una pequeña piscina, sauna y 3 salas de masajes. ¿La ocupación de la temporada pasada? Preguntó Valentina a Diego. En julio y agosto, casi el 100%, respondió. Los demás meses, alrededor del 60%. Hay muchos clientes habituales que vienen todos los años. Las habitaciones de la segunda y tercera planta iban desde las estándar hasta las suites con vistas al mar. El estado de las habitaciones era decente, pero Valentina ya estaba pensando en renovar los textiles y el mobiliario. ¿Y el personal?, preguntó. 12 personas en todo momento, más un extra por temporada, explicó Diego. Criadas, cocineros, camareros, un guardia de seguridad. Todos con experiencia, trabajando aquí desde hace años. Después de la visita, bajaron al despacho del gerente, donde Diego les mostró los informes financieros de los 3 últimos años. Las cifras confirmaban las palabras de Rossi. El hotel era rentable. El beneficio anual es de unos $100,000, resumió Diego. Con una gestión adecuada, podría aumentar a 150. ¿Cómo? Valentina estaba interesada. Renovar las habitaciones, ampliar la carta del restaurante, establecer vínculos con operadores turísticos de la capital. También podemos organizar eventos corporativos fuera de temporada. A Valentina le gustaba este joven. Hablaba de negocios, sin palabras innecesarias, pero entendiendo los entresijos de la empresa. Si compro el hotel, ¿estás dispuesto a quedarte?, le preguntó sin rodeos. Por supuesto. A Diego se le iluminaron los ojos. Tengo muchas ideas de desarrollo. Es que el señor Rossi ya está cansado de estar activo. Muy bien, tendré que pensar en las propuestas. El agente inmobiliario les paseó por los terrenos. Un pequeño patio con parterres, un aparcamiento para 15 coches, dependencias. Todo parecía bien cuidado, pero sin florituras. ¿Cuándo tenemos que tomar una decisión definitiva?, preguntó Valentina. Preferiblemente a finales de la semana que viene, respondió Martínez. Hay otro comprador que tiene prisa. Ya veo. Te daré una respuesta el lunes. En el camino de vuelta, Valentina pensó en lo que había visto. El hotel realmente valía el dinero. La ubicación era excelente, el personal tenía experiencia y las finanzas eran estables. Con las inversiones adecuadas, la rentabilidad podría aumentar considerablemente. Y lo más importante, tenía un aliado en Diego. El joven administrador tenía claras ganas de desarrollar el negocio, y eso era importante. Valentina sabía por experiencia que el éxito de cualquier empresa depende de las personas que la dirigen. Llegó a casa sobre las 5 de la tarde. Emiliano estaba sentado en el salón con su portátil, como había prometido por la mañana. Había una especie de hoja de cálculo abierta en la pantalla. Por lo que parecía, estaba trabajando. «Hola», dijo entrando en la habitación. «¿Qué tal?» «Bien», respondió su marido sin levantar la vista de la pantalla. «¿Dónde has estado todo el día?» Valentina sintió una punzada de ansiedad. Emiliano no solía interesarse por sus planes para el fin de semana. Por la mañana fui a casa de mis padres. Luego quedé con los del catering. ¿Qué proveedores? El sábado, los nuevos. Ofrecen marisco a buen precio, pero tenía que ver el producto en persona. Mentir no era fácil. Valentina nunca había mentido a su marido, pero ahora las palabras de Bettina sobre guardar secretos parecían razonables. ¿Encajan? Emiliano la miró por fin. En principio, sí, pero tenemos que pensar en los precios. Ya veo. Volvió a mirar la pantalla del portátil. Valentina estaba a su lado, esperando que continuara la conversación, pero su marido permanecía en silencio. Era extraño. Antes habría preguntado por el viaje a sus padres.
Habría preguntado por su salud. Mamá preguntó cuándo íbamos a visitarlos, dijo. No lo sé. Depende de la hora. ¿Quizá el próximo fin de semana? Tengo planes para el próximo fin de semana. ¿Qué planes? Emiliano suspiró irritado. Valentina, te lo dije, tengo mucho trabajo que hacer. Tengo que terminarlo todo. ¿Este fin de semana? ¿Otra vez? Sí, el fin de semana. ¿Por qué te sorprende? No todo el mundo puede permitirse ir a casa de sus padres y reunirse con proveedores a cambio de nada. Su voz volvía a estar llena de una hostilidad apenas disimulada. Valentina sintió que se le apretaban las tripas. ¿Qué le pasaba a su marido? ¿De dónde venía esa agresividad? Está bien, dijo en voz baja. Entonces iré sola a verlos. Haz lo que quieras. Emiliano cerró de golpe el portátil y se levantó del sofá. Voy a dar un paseo. Me duele la cabeza por el ordenador. Se alejó, dejando a Valentina sola con pesados pensamientos. Antes podían pasar juntos todo un fin de semana, sin cansarse el uno del otro. Ahora su marido buscaba cualquier excusa para evitar hablar con ella. Valentina fue a la cocina y empezó a preparar la cena, intentando distraerse de sus tristes pensamientos. En su bolso había dinero de su padre, $100,000, que le abrían las puertas a una nueva vida. Una vida en la que podría encontrar un nuevo significado y un nuevo propósito. Tal vez Bettina tenía razón. Tal vez no debería haberle dicho a Emiliano lo del hotel. Al menos no, hasta que estuviera claro qué pasaba con su matrimonio. Emiliano volvió de su paseo una hora más tarde. Estuvo un poco taciturno durante la cena y volvió a sentarse ante su portátil después de la comida. Valentina intentó entablar conversación sobre los planes de mañana, pero obtuvo respuestas de una sola palabra. Al acostarse, pensó en su encuentro con Diego y en las palabras de su padre. Felipe había dicho que estaba orgulloso de su visión para los negocios. Quizá había llegado el momento de demostrárselo a sí misma y a los que la rodeaban. El lunes por la mañana llamaría al agente inmobiliario y le diría que estaba dispuesta a comprar el hotel. Con el dinero de su padre y sus propios ahorros, disponía de la suma necesaria. Solo quedaba formalizar el trato y comenzar una nueva etapa de su vida. Una etapa en la que Emiliano aún no tenía cabida. El lunes por la mañana, Valentina llamó al agente inmobiliario antes del desayuno. «Señor Martínez, soy Valentina Crespo. Estoy dispuesta a comprar el hotel». «¡Excelente!». El agente inmobiliario sonaba aliviado. «¿Cuándo podemos reunirnos para el papeleo?» «Esta tarde, si es posible. Tengo el importe total». «Por supuesto. Nos vemos en la notaría a las 3 de la tarde. El señor Rossi ya ha preparado todos los documentos». Después de la conversación, Valentina sintió una oleada de energía. La decisión estaba tomada y ahora solo quedaba llevarla a cabo. Emiliano ya se había marchado a trabajar sin despedirse. Durante la última semana había evitado cuidadosamente cualquier comunicación con su mujer. En el restaurante, la mañana transcurrió con la rutina habitual. Valentina revisó las provisiones, se reunió con el personal y resolvió algunos problemas menores. Hacia el mediodía llamó a Bettina a su improvisado despacho, una pequeña habitación detrás de la cocina donde se guardaban documentos y había un ordenador. «Hoy compro el hotel», anunció sin preámbulos. Bettina silbó. «Es una decisión rápida». «¿Te ha dado dinero tu padre?» «Sí, sin preguntas, sin condiciones. Dijo que era una inversión en mi futuro». «Bien hecho, Felipe». «¿Lo sabe Emiliano?» «No, y no lo sabrá todavía». Bettina asintió con aprobación. «Así es. Primero te ocuparás de la escritura y luego verás cómo van las cosas. He quedado con el notario a las 3. Luego iré al hotel a discutir los planes con la recepcionista». «¿El joven? ¿Diego?» «Sí. Da una buena impresión. Y lo más importante, tiene ideas para desarrollar el negocio». Bettina tiene una sonrisa socarrona. «Y apuesto a que es guapo». «¿Y eso qué tiene que ver?», se pregunta Valentina. «Los negocios son los negocios, por supuesto». Solo curiosidad. A las 3:30 Valentina llegó a la notaría del centro de la ciudad. Martínez ya la esperaba en la recepción, junto con un anciano italiano, el mismo Giovanni Rossi al que había comprado el hotel. «Señora Crespo», se levantó el hombre de pelo gris para recibirla. «Estoy encantado de que el hotel vaya a manos de un restaurador tan experimentado. Gracias por su confianza, señor Rossi. Haré todo lo posible por preservar la reputación del lugar. Estoy seguro de que tendrá éxito».
El Miramar es un buen hotel, solo que me resulta difícil dirigirlo a mis 70 años. Tardamos 1 hora en tramitar la escritura. La notaria, una mujer corpulenta de mediana edad, comprobó cuidadosamente todos los documentos, explicó los detalles legales y registró el traspaso de propiedad. Valentina firmó los papeles emocionada. Era la primera vez en su vida que compraba algo tan caro. Enhorabuena, dijo Rosy, estrechándole la mano. Ahora eres la propietaria del Miramar. Diego tiene las llaves y los papeles y te los entregará. ¿Y el personal? Todos se quedan. Les he avisado del cambio de propietario. Diego te dará los detalles. Después del papeleo, Valentina viajó a Mar del Tular. En el camino, llamó al banco, transfiriendo dinero a la cuenta de Rosy $450,000, que agotaron sus ahorros más un préstamo de su padre. Llegó al hotel hacia las 5 de la tarde. Diego la recibió en el vestíbulo con una amplia sonrisa. Enhorabuena, señora Crespo. Ya es oficialmente nuestra nueva anfitriona. Muchas gracias. Espero que trabajemos bien juntos. Diego la condujo al despacho del gerente, que ahora era el suyo. Una pequeña habitación con vistas al mar, un escritorio, una caja fuerte, estanterías llenas de documentos. Todo eso era ahora responsabilidad suya. Enséñame los estados financieros completos, le pidió Valentina, sentándose en la silla. Pasaron las 2 horas siguientes repasando las cifras. Diego no solo era un joven agradable, sino también un experto. Conocía los entresijos del hotel, desde la ocupación de las habitaciones hasta los costes de los servicios. ¿Algún problema grave?, preguntó Valentina. El primero es que hay que renovar las habitaciones. Los muebles son viejos, los tejidos están descoloridos. Ahora los turistas están mimados, esperan un servicio moderno. ¿Cuánto costará? Si lo hacemos gradualmente, 10 habitaciones al mes, entonces unos $30,000 por las 40 habitaciones. Aceptable. ¿Qué más? El restaurante. El menú no ha cambiado en 5 años. Tenemos que añadir platos modernos, tal vez cocina asiática. Está de moda ahora. ¿Tenemos un chef que pueda cocinar comida asiática? No, pero podemos encontrar uno. O podríamos enviar a uno de los nuestros a un curso. A Valentina le gustó ese planteamiento. Diego pensaba de forma práctica, ofreciendo soluciones concretas, no solo generalidades. ¿Y el marketing?, preguntó. ¿Publicidad, contactos con operadores turísticos? Hay mucho margen de mejora, dijo Diego. Rosy se mostró conservador y confió en los clientes habituales. Puedes atraer a otros nuevos a través de Internet y las redes sociales. ¿Sabes algo de eso? Básico. Pero sería mejor contratar a un especialista en marketing a tiempo parcial. Hablaron hasta bien entrada la noche, haciendo planes para los próximos meses. Valentina se sentía como una colegiala que tiene un juguete nuevo y emocionante. El hotel abría oportunidades con las que solo se podía soñar en el negocio de la restauración. Mañana vendré con el diseñador, dijo mientras se preparaba para marcharse. Tenemos que ver cuál es la mejor manera de actualizar las habitaciones. Estupendo. ¿Cuándo presentarás al personal? Pasado mañana. Convoca a todos a una reunión general. Valentina volvió a casa sobre las 9 de la noche de muy buen humor. Por primera vez en semanas se sentía realmente llena de energía, con ganas de actuar y crear algo nuevo. Emiliano estaba sentado frente al televisor con un plato de pizza caliente. Cuando vio a su mujer, enarcó una ceja sorprendido. ¿Dónde has estado? He estado de viaje de negocios. ¿Has cenado? He pedido una pizza. No sabía cuándo volverías. Antes Emiliano habría llamado y preguntado a qué hora estaría en casa. Ahora ni siquiera lo hizo. Lo siento, me entretuve en una reunión con los socios. No tuve tiempo de decírtelo. La mentira volvió a salir con facilidad. Valentina se sorprendió de sí misma. ¿Cuándo había aprendido a engañar? Ya veo, dijo su marido con indiferencia. Ni siquiera preguntó qué eran los socios y de qué hablaban. La completa indiferencia hacia su vida le dolía más que cualquier reproche. Los días siguientes pasaron volando entre problemas. Valentina iba todos los días al hotel, solucionaba los problemas con las reparaciones, se familiarizaba con el personal, estudiaba a los competidores de la zona. Diego resultó ser un ayudante indispensable. Conocía a todos los proveedores locales, a los constructores, incluso a los funcionarios del ayuntamiento. Para obtener la licencia de ampliación del balneario, hay que dirigirse a la señora Gutiérrez, de la Consejería de Turismo, explica. Es leal a las empresas, pero le gusta que se dirijan a ella personalmente.
¿Y no habrá problemas con la renovación de las habitaciones? No debería haberlos. Mi primo trabaja como capataz en una empresa de construcción. Lo hará bien y barato. Ese tipo de conocimiento local era caro. Valentina se dio cuenta de que sin Diego habría tardado mucho más en aprender el nuevo negocio. En casa, la situación era cada vez más tensa. Emiliano apenas hablaba con su mujer y contestaba a todas sus preguntas con respuestas de una sola palabra. Pasaban las tardes en la misma habitación, pero como en mundos paralelos, él frente al ordenador, ella con una tableta, estudiando documentos sobre restaurantes. ¿Por qué no salimos este fin de semana?, sugirió ella el jueves por la noche. Tengo planes, respondió su marido como de costumbre. ¿Qué planes? ¿Trabajar otra vez? Sí. Emiliano, hace un mes que no estamos juntos. Ni siquiera hemos ido al cine. Si quieres ir al cine, ve tú. Nadie te lo prohíbe. La frialdad de su voz hizo callar a Valentina. Se dio cuenta de que la relación se estaba yendo por el desagüe, pero no sabía cómo detenerla. El viernes por la mañana le contó a Bettina la compra del hotel y los planes para su desarrollo. Suena muy bien, dijo su amiga. ¿Ese tal Diego te está ayudando de verdad? Mucho. Sin él, habría tardado una semana más en familiarizarme con la zona. ¿Y guapo? Bettina. Vale, vale. Solo tengo curiosidad. Pero Valentina vio algo extraño en los ojos de su amiga. No solo curiosidad, sino preocupación. ¿Pasa algo?, preguntó. Bettina se quedó callada un momento, claramente recobrando la cordura. Vaya, ayer vi a Emiliano. ¿Qué pasa con él? ¿Dónde lo viste? En el café central de la plaza. No estaba solo. El corazón de Valentina se hundió. ¿Con quién estaba? Con una mujer, una joven rubia. ¿Tal vez una colega de trabajo? ¿Una reunión de trabajo? Bettina sacudió la cabeza. Estaban cogidos de la mano y besándose. Las palabras golpearon a Valentina como una lluvia helada. Durante varios segundos no pudo pronunciar palabra. ¿Estás... ¿Estás segura de que era él? Seguro, le conozco bien. Tal vez te lo imaginaste. Sobre las manos y... ¿el resto? Vaya, yo estaba sentado en la mesa de al lado. Lo vi claramente. Valentina sintió que su interior daba un vuelco. Las sospechas que había intentado alejar durante las últimas semanas se habían confirmado. Cuéntame más, pidió con voz temblorosa. Bettina suspiró. Fui a Central a comer con una amiga. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Unos 10 minutos después, Emiliano entró con la mujer. Eligieron un asiento en la esquina, lejos de la entrada. ¿Qué aspecto tenía? 28 años, delgada, pelo rubio hasta los hombros, vestida con traje de negocios, chaqueta y falda azul oscuro. Muy guapa. ¿Se... ¿Se besaron? Sí. Al principio solo hablaban, tomados de la mano. Y luego cuando pidieron café, él se inclinó y la besó. No fugazmente, sino... de verdad. Valentina se cubrió la cara con las manos. 8 años de matrimonio, y así fue como terminó. Ahora estaba claro de dónde venía la frialdad de su marido, su falta de voluntad para pasar tiempo en casa, su irritabilidad constante. ¿Cuánto tiempo llevaban allí?, preguntó ella. Alrededor de 1 hora. Luego se fueron juntos. ¿Hacia dónde? Hacia el centro de oficinas de la avenida. Allí hay muchas empresas. Valentina trató de recordar si Emiliano conocía a alguien que trabajara en ese barrio. Pero incluso si lo hacían, no había ninguna diferencia. Los maridos no besan a los colegas en público. ¿Qué debo hacer?, preguntó ella confusa. Primero tenemos que estar seguros. ¿Debo hablar con él directamente? ¿Y si lo niega? Entonces... Entonces tendríamos que reunir pruebas. Valentina sacudió la cabeza. Por la mañana había estado haciendo planes para el desarrollo del hotel, entusiasmada con nuevas perspectivas. Y ahora parecía que la vida familiar se desmoronaba. «Sabes», dijo Bettina, «quizás sea lo mejor». «¿Cómo que para mejor?» «Ahora sabes exactamente lo que está pasando y puedes tomar decisiones con conocimiento de causa». «¿Qué tipo de decisiones?» «Bueno, como el divorcio». La palabra divorcio sonaba como una sentencia. Valentina nunca había considerado seriamente la posibilidad. Sí, la relación con su marido se había deteriorado, pero esperaba que solo fuera temporal. «No estoy preparada para el divorcio», dijo. «Por lo visto, sí está preparado para el engaño».
Valentina pasó el resto del día como sumida en la niebla. Resolvía mecánicamente asuntos de trabajo, hablaba con el personal, pero sus pensamientos estaban en otra cosa. Por la noche no fue al hotel como había planeado, sino que volvió a casa temprano. Emiliano aún no había vuelto del trabajo. Valentina se paseó por la casa, tratando de decidir qué hacer a continuación. ¿Hacer una escena? ¿Exigir explicaciones? ¿O fingir que no sabía nada? Su marido apareció hacia las 7, silencioso y distante como de costumbre. Durante la cena, Valentina escrutó su rostro, buscando signos de culpabilidad o vergüenza. Pero Emiliano parecía tranquilo, incluso indiferente. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, le preguntó ella. Muy bien. ¿Has tenido muchas reuniones? Las de siempre. ¿A quién has estado viendo? Emiliano levantó la vista de su plato. ¿Por qué quieres saberlo? Antes no me interesaba. Solo preguntaba. Me reuní con colegas. Por asuntos de trabajo. Habló con calma. Ni siquiera pestañeó. O era un mentiroso nato, o realmente no se culpaba de nada. Por la noche Valentina se quedó despierta, repitiendo en su cabeza las palabras de Bettina. La rubia en traje de negocios, los besos en el café, la hora a solas. Todo apuntaba a un romance, no a una aventura casual. Y lo más importante, ahora comprendía por qué había decidido en tan buen momento no contarle a su marido lo del hotel. Su intuición le había advertido de los problemas con antelación. Valentina se despertó el viernes por la mañana con la cabeza pesada. Toda la noche tuvo pesadillas. Emiliano con una rubia desconocida, una casa en ruinas, habitaciones de hotel vacías. Se despertó varias veces, pero cada vez fue olvidada por un sueño agitado. Emiliano ya estaba levantado y duchándose. Normalmente se cruzaban en la cocina solo unos minutos por las mañanas. Él tenía prisa por ir a trabajar, ella iba al restaurante. Pero hoy Valentina decidió quedarse, observar a su marido más de cerca. Salió del baño ya vestido. Traje oscuro, camisa blanca, corbata azul. Parecía tan pulcro y ordenado como siempre. A diferencia de ella, no había ni rastro de una noche de insomnio. «Buenos días», dijo Valentina sirviendo café en 2 tazas. «Buenos días», murmuró Emiliano sentándose a la mesa. Cogió el bocadillo de jamón que ella le había preparado y empezó a masticarlo en silencio. Valentina se sentó frente a él, estudiando su rostro. ¿Era capaz de traicionar a aquel hombre con el que había vivido 8 años? «¿Qué planes tienes para el fin de semana?», preguntó con la mayor calma posible. Emiliano levantó la vista de su plato. Algo parecido a la tensión destelló en ellos durante un segundo, pero desapareció de inmediato. «Tengo un viaje de negocios», dijo, dando un sorbo a su café. «¿Un viaje de negocios? No dijiste nada el viernes. Se decidió ayer en el trabajo. Un viaje urgente a unos clientes». «¿A dónde?» «Mar del Tular. Allí hay una empresa que quiere un gran contrato de envasado». El nombre de la ciudad dejó a Valentina sin aliento. De todos los lugares había elegido la ciudad donde estaba su hotel. «¿Cuánto tiempo estarás allí?» «El fin de semana. Saldré mañana por la mañana y volveré el domingo por la noche». «¿Y dónde te alojarás?» Emiliano dudó un momento, como si buscara una respuesta adecuada. «He reservado una habitación en un hotel. Se llama Miramar. Dicen que es un sitio bonito en la costa». Valentina apenas se contuvo para no delatarlo. Su propio hotel. Su marido iba a pasar el fin de semana con su amante en su propio hotel. Nunca había oído hablar de algo así, dijo, tratando de mantener la indiferencia. «Yo tampoco, pero mi secretaria me lo recomendó. Dijo que tenía buenas críticas en internet». La secretaria del trabajo. Valentina anotó mentalmente este detalle. Tal vez la secretaria era la rubia que Bettina había visto. «Ya veo. Bueno, buen viaje». «Gracias». Emiliano terminó su café, recogió su maletín y se dirigió a la salida. La puerta se cerró de golpe y Valentina se quedó sola con sus pensamientos. Así que Emiliano realmente planeaba pasar el fin de semana con su amante. Y no en cualquier sitio, sino en su hotel. El cinismo de la situación sería la envidia de cualquier guionista. Terminó su café frío y se dirigió al restaurante. Durante todo el día sus pensamientos giraron en torno al fin de semana que se avecinaba. ¿Qué hacer? ¿Ir al hotel y montar una escena? ¿O reunir pruebas de la aventura para el tribunal? Hacia el mediodía llamó a Diego. «Diego, soy Valentina Crespo. Tengo una pregunta. ¿Hay alguna reserva para mañana?» «Sí, señora.
Casi todas las habitaciones están reservadas. Es un buen fin de semana. ¿Hay alguna habitación a nombre de Emiliano Velázquez? Un momento. Déjeme ver. Sí, la hay. Número 207. Una suite con vistas al mar. Regístrese mañana a las 2 de la tarde. Entendido. Gracias, señora. ¿Pasa algo, señora? ¿Conoce a este huésped? No importa. No pasa nada. Valentina apagó el teléfono. Así que Emiliano va a ir allí de verdad. La habitación 207 es una de las mejores del hotel, con una cama grande y un jacuzzi. Está claro que no es para una reunión de negocios. Por la noche, en casa su marido se comportó como de costumbre. Cenó en silencio, se sentó ante el ordenador y se acostó pronto. Valentina intentó leer un libro, pero no pudo concentrarse. No dejaba de pensar en el mañana. El sábado por la mañana Emiliano se levantó temprano, sobre las 7. Valentina le oyó hacer las maletas en el dormitorio, pero se hizo la dormida. No quería otra escena tensa en el desayuno. Hacia las 8 bajó por el pasillo. Valentina se acercó en silencio a la ventana y miró a la calle. Su marido cargó una pequeña bolsa de viaje en el maletero de su sedán negro. Se puso al volante y se marchó. Valentina se vistió rápidamente y 10 minutos después ya estaba sentada en su coche. El plan era sencillo: ver a dónde iba Emiliano y con quién se encontraba. Si sus sospechas se confirmaban, al menos sabría la verdad. Vio el sedán negro de su marido en un semáforo a 3 manzanas de la casa. Valentina se mantuvo a distancia, tratando de pasar desapercibida. Menos mal que había muchos coches en la carretera. Su utilitario blanco no llamaba la atención. Emiliano no condujo hacia la autopista de Mar del Tular, sino hacia el centro de la ciudad. Se detuvo cerca de un rascacielos de oficinas en la Avenida Libertadores, el mismo que Bettina había mencionado. Valentina aparcó al otro lado de la calle y miró. Su marido salió del coche y se dirigió a la entrada del edificio. Unos 5 minutos después, una joven rubia, exactamente como Bettina había descrito, salió. Traje de negocios azul oscuro, pelo rubio hasta los hombros, figura delgada. Llevaba una pequeña bolsa de viaje. Emiliano la vio y sonrió, aquella cálida sonrisa que hacía tiempo que no regalaba a su mujer. Se acercó a la chica y se besaron. No un beso amistoso en la mejilla, sino en los labios, apasionado y largo. Luego le quitó el bolso y la acompañó hasta el coche. Valentina agarró el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Ver la traición con sus propios ojos era mucho más doloroso que solo saberlo. Desaparecieron todas las dudas. Su marido la estaba traicionando de verdad. La chica subió al coche y Emiliano tomó el volante. Se besaron una vez más antes de partir. Valentina vio que su amante decía algo gracioso y que su marido le devolvía la risa. ¿Cuándo había sido la última vez que se había reído así en casa? El sedán negro entró en la avenida y se dirigió a la autopista. Valentina lo siguió, pero al cabo de unas manzanas se detuvo. No tenía sentido ir más lejos. Estaba suficientemente claro. Emiliano y su amante iban a pasar un fin de semana romántico en el hotel de ella. Dio media vuelta y condujo hasta la casa de Bettina. La amiga vivía sola en un pequeño piso cerca del centro. Valentina subió al cuarto piso y llamó al timbre. ¿Vaya? Bettina se sorprendió cuando abrió la puerta. ¿Qué te pasa? Estás pálida como una sábana. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. Claro, pasa. El piso de Bettina era pequeño pero acogedor. Muebles claros, muchas flores en las ventanas, libros en las estanterías. Se sentaron en el sofá del salón y Valentina le habló de la observación de la mañana. Así que los viste con tus propios ojos, concluyó Bettina. Sí. Se besaban, reían, parecían felices. ¿Sabe quién era ella? Probablemente una secretaria de su oficina. Emiliano dijo que la habitación del hotel fue recomendada por una secretaria del trabajo. Tiene sentido, debe de ser ella. Valentina se recostó en el sofá y cerró los ojos. 8 años de matrimonio, Bettina. 8 años. Y así es como termina. No todos los matrimonios resisten el paso del tiempo, dijo en voz baja. La gente cambia, los sentimientos se enfrían. Pero ¿por qué no me dijo la verdad? ¿Por qué los juegos, las mentiras, las reuniones secretas? Porque es más fácil. No tienes que descubrir relaciones, dividir propiedades, traumatizar a tus seres queridos. ¿Puedes traumatizarme? Bettina cogió la mano de su amiga. Vaya, ¿qué vas a hacer? No lo sé.
Sinceramente, no lo sé. ¿Quieres mi consejo? Sí, claro. Pide el divorcio, ahora mismo. Valentina abrió los ojos y miró a su amiga. Estás siendo muy categórica, porque no tiene sentido alargarlo. Emiliano ya ha hecho su elección, no te ha elegido a ti. Quizás es un enamoramiento temporal, una crisis de mediana edad. Vaya, se van a un hotel a pasar el fin de semana. No es una aventura casual, es una relación seria. Valentina sabía que su amiga tenía razón, pero era muy difícil de aceptar. El divorcio significaba admitir que había desperdiciado 8 años de su vida, que no había sido capaz de mantener unida a su familia. ¿Y si intentaba hablar con él? Averiguar qué pasaba y qué le diría? ¿Que ama a otra persona, pero que no quiere hacerte daño? ¿O lo negará hasta el final? No lo sé. Vali, tú los viste con tus propios ojos. Eres dueña del hotel donde pasan los fines de semana. Tienes todas las pruebas de adulterio para el juicio. El juicio. Valentina se estremece. Por desgracia, sí. Si quieres un divorcio favorable, necesitas pruebas de la culpabilidad de Emiliano. Permanecieron sentados en silencio durante largo rato. El sol brillaba al otro lado de la ventana. Familias con sus hijos paseaban por la calle. Parejas cogidas de la mano. La vida ordinaria de los sábados, de la que ahora Valentina estaba apartada. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Dijo por fin. ¿Qué? He ido a mi hotel. El hotel que compré con mi dinero y el de mi padre. Van a hacer el amor en la habitación que yo pagué. Bettina silbó. Eso que dices es bastante descarado, aunque quizá no sabe que el hotel es tuyo. No lo sabe. No se lo he dicho a nadie. ¿Recuerdas tu consejo? Entonces es una cruel ironía del destino. O una señal. Quizá el universo me está diciendo que es hora de actuar con decisión. Valentina se levantó y se acercó a la ventana. Los niños jugaban en el patio y sus risas atravesaban el cristal. Ella también había soñado una vez con tener hijos con Emiliano. Ahora esos sueños no se iban a hacer realidad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Bettina. Me voy a casa. Necesito reflexionar. ¿Y mañana? Mañana ya veremos. Valentina se despidió de su amigo y condujo hasta su casa. La casa sin Emiliano parecía extrañamente vacía y silenciosa. Recorrió las habitaciones, mirando las fotos familiares, las cosas de su marido, las huellas de su vida juntos. Había una foto de boda en el dormitorio. Los dos jóvenes, felices, llenos de esperanza en el futuro. Ahí estaba la taza con la inscripción «Al mejor marido» que le regaló por su cumpleaños hace 3 años. Aquí estaba su sillón favorito junto al televisor, donde pasaba las tardes con el ordenador. Todas estas cosas parecían ahora decorados de una obra que hacía tiempo que había terminado. Por la tarde, Valentina se sentó en la cocina con una taza de té, pensando en el futuro. El divorcio era inevitable. Había quedado claro después de esta mañana. La única cuestión era cómo llevarlo a cabo con pérdidas mínimas. Menos mal que el hotel estaba solo a su nombre. Emiliano no podrá reclamar la propiedad. Los restaurantes también son en su mayoría suyos, aunque legalmente se consideran bienes adquiridos conjuntamente. El teléfono sonó sobre las 9 de la noche. Valentina miró la pantalla. Era Emiliano. «Emiliano», contestó, intentando mantener la calma. «Hola. He llegado, estoy bien, muy bien. ¿Qué tal el hotel?» «Es decente. Habitación con vista al mar, como prometí». «¿Comerás en el hotel?» «Sí, hay un restaurante. Mañana tengo una reunión con un cliente». Mintió con tanta naturalidad que Valentina se sorprendió. ¿Cuántas veces la había engañado en los últimos meses sin que ella se diera cuenta? «Muy bien, te dejaré volver al trabajo. Buena suerte con los clientes». «Gracias. Hasta mañana». Desconectó primero. Valentina dejó el teléfono sobre la mesa y sonrió. «Hasta mañana». Me pregunto a qué mañana se refería. ¿Al que pasaría con su amante o al que volvería a casa con su desprevenida esposa? Al acostarse, tomó una decisión definitiva. Mañana por la mañana iría al hotel y lo averiguaría de una vez por todas. Se acabó vivir en lo desconocido y sufrir por las sospechas. Era hora de averiguar la verdad, por dolorosa que fuera. La mañana del domingo comenzó con lluvia. Valentina se levantó temprano, hacia las 6, y permaneció largo rato en la cama, escuchando el ruido de las gotas sobre el cristal. Su sueño era agitado. Durante toda la noche soñó fragmentos de los acontecimientos de ayer,
mezclados con visiones de pesadilla del futuro. A las 8 había dejado de llover, pero el cielo seguía gris y sombrío. Valentina se levantó, se duchó y desayunó tranquilamente. No había prisa. Mar del Tular estaba a hora y media de camino, y ella no pensaba llegar al hotel hasta mediodía. Mientras se preparaba, pensó largo y tendido qué ponerse. Era extraño. Preparándose para la conversación más importante de su vida, estaba preocupada por su aspecto. Al final, eligió un estricto traje gris oscuro, el mismo que solía llevar para reunirse con banqueros y proveedores. El estilo business le daba confianza. De camino al mar, Valentina se detuvo varias veces para comer y ordenar sus pensamientos. Aún tenía la esperanza de que hubiera habido un error, de que todo se explicara de forma sencilla y lógica. Tal vez aquella mujer rubia era realmente una compañera de trabajo y el beso había sido amistoso. Tal vez estaban resolviendo algunos asuntos de trabajo en un ambiente informal. Pero en el fondo, Valentina sabía que sus esperanzas eran vanas. Demasiados detalles apuntaban a una aventura. La frialdad de Emiliano en casa, las reuniones secretas, las mentiras sobre el viaje de negocios y, por último, los besos que Bettina había visto y observado ayer por la mañana. Llegó a Mar del Tular sobre las 12:30. El pueblo parecía dormido. La mayoría de los turistas aún estaban despiertos tras la fiesta del sábado. Solo estaban abiertos los cafés del paseo marítimo, donde los lugareños tomaban su café matutino. El Hotel Miramar le resultó familiar. Valentina aparcó cerca y se quedó sentada en el coche unos minutos, mirando el edificio de 3 plantas. En algún lugar, en una de las habitaciones, su marido pasaba el fin de semana con su amante, en su propio hotel. Entró por la puerta principal. El vestíbulo estaba tranquilo. Los domingos por la mañana no eran propicios para la actividad. Diego estaba detrás del mostrador, revisando unos papeles. «Señora Crespo», se sorprendió al verla. «Hoy no la esperaba». «Hola, Diego. Pensé en pasar a ver cómo te iba». «Todo va bien. Lleno total, los huéspedes están contentos». «¿Quieres dar una vuelta por las habitaciones?» «No, estoy bien. Dime, ¿cómo está el huésped Velázquez? ¿No hay quejas?» Diego miró el ordenador. «Emiliano Velázquez, habitación 27. Huéspedes tranquilos, sin problemas». «¿Por qué los conoces?» «En cierto modo». «¿La mujer está con él?» «Sí, figura como acompañante. Amelia Córdoba». Amelia Córdoba. Ahora la amante del marido tenía nombre y apellido. De alguna manera, eso lo hizo aún más doloroso. «Ya veo. Diego, necesito la llave de repuesto de la habitación 207». El joven recepcionista la miró sorprendido. «¿Una llave de repuesto? ¿Por qué?» «Este es mi hotel y tengo derecho a entrar en cualquier habitación», dijo Valentina con más brusquedad de la que pretendía. «Por supuesto, señora, pero solemos avisar a nuestros huéspedes. No hace falta que avise a nadie. Deme la llave». Diego se encogió de hombros y sacó una tarjeta de plástico de un cajón. «Aquí tiene. ¿Pasa algo?» «No pasa nada. Ya me encargo yo». Valentina cogió la llave y subió al primer piso. La habitación 207 estaba al final del pasillo, con vistas al mar. Una de las habitaciones más caras del hotel. Emiliano no escatimaba con su amante. Se detuvo frente a la puerta y acercó el oído. Del interior llegaban voces apagadas, masculinas y femeninas. Hablaban de algo. A veces se reían. Sonidos de gente feliz que se divierte. Valentina miró el reloj. La 1:30 de la tarde. Demasiado pronto para actuar con decisión. Bajó al vestíbulo y le dijo a Diego que daría un paseo por la ciudad. Pasó las horas siguientes en el paseo marítimo, en los cafés, en un pequeño parque cerca de la playa. Sus pensamientos oscilaban entre la determinación y la duda. Por un lado, quería acabar con la incertidumbre de una vez por todas. Por otro, albergaba la leve esperanza de que las cosas aún pudieran arreglarse. Sobre las 5 de la tarde, Valentina regresó al hotel. Diego informó de que los huéspedes de la habitación 207 habían cenado en el restaurante y luego habían paseado por la playa. «Se les ve muy contentos», añadió inocentemente. «Me lo imagino», respondió Valentina secamente. Se encerró en su despacho e intentó hacer algo de papeleo, pero no podía concentrarse en nada. Sus pensamientos volvían una y otra vez al número 207 y a lo que allí ocurría. Al anochecer volvió a llover.
Valentina miró por la ventana del despacho hacia el terraplén mojado, por donde caminaban apresuradamente los escasos transeúntes. El tiempo coincidía con su estado de ánimo, gris y lúgubre. Hacia las 10 de la noche se decidió. Cogió la llave de la habitación y subió al primer piso. El pasillo estaba tranquilo. La mayoría de los huéspedes estaban cenando en el restaurante o de paseo por la ciudad. En la puerta de la habitación 207, Valentina se detuvo y escuchó. Dentro sonaba música tranquila y se oían voces. Luego se hizo el silencio. Introdujo la tarjeta en la cerradura. Una luz verde, un clic. La puerta se abrió. La habitación estaba iluminada por la tenue luz de las lámparas de la mesilla de noche. Había una botella de champán y 2 copas en la mesa junto a la ventana. Los restos de la cena pedida para la habitación. El ambiente romántico era evidente. Desde el cuarto de baño se oía el sonido del agua. Alguien se estaba duchando. En la gran cama, de espaldas a la puerta, estaba sentado Emiliano. Llevaba una bata de hotel y hablaba por teléfono. El ruido del agua cesó. Emiliano apagó el teléfono y lo dejó en la mesilla de noche. «Amelia, ¿vas a tardar mucho?», llamó hacia el cuarto de baño. «Ya voy, cariño», contestó una voz de mujer. «Querida». La palabra atravesó a Valentina como un cuchillo. ¿Cuándo había sido la última vez que Emiliano la había llamado cariño? La misma mujer rubia que Valentina había visto ayer por la mañana salió del cuarto de baño. Llevaba una bata blanca de hotel, el pelo húmedo por la ducha. Parecía relajada y feliz. «Amy, ven aquí», dijo Emiliano, volviéndose hacia ella. En ese momento vio a Valentina en la puerta. Su rostro se contorsionó de horror. «¿Valentina? ¿Qué haces aquí?». Amelia se volvió y vio también a la intrusa. Su rostro cambió instantáneamente de la dulzura a la ira. «¿Quién es?», preguntó bruscamente a Emiliano. «Es... es mi mujer», murmuró él poniéndose pálido. «¿Tu mujer?». Amelia se levantó de un salto de la cama y se acercó a Valentina. «¿Y qué hace ella aquí?». Valentina miró en silencio a la amante de su marido. La muchacha era aún más hermosa de cerca. Rasgos faciales correctos, ojos azules brillantes, figura cincelada. No me extraña que Emiliano hubiera perdido la cabeza. «Contéstame, ¿qué haces aquí?». Amelia alzó la voz. «¿Cómo has entrado aquí?». «Tengo una llave», contestó Valentina con calma. «¿Qué llave? ¿Nos estabas siguiendo?». «En cierto modo», Amelia resopló indignada. «Indignante. Emiliano, dile a tu mujer que salga de aquí inmediatamente. Hemos pagado una habitación y tenemos derecho a la intimidad». Emiliano se sentó en la cama como un paralítico, jadeando. Por lo visto, no esperaba que el secreto se revelara de aquel modo. «Valentina», dijo por fin, «¿puedo explicarlo?». «No hay nada que explicar», le interrumpió Amelia. «Todo está claro». Se volvió hacia Valentina con una mueca despectiva. «Escucha, mendiga, sal de aquí ahora mismo. No hay sitio para los de tu calaña en un hotel decente como este». «Mendiga», Valentina sonrió. «Si esa tonta supiera la verdad». «¿Crees que este hotel es decente?», preguntó con calma. «Por supuesto. 4 estrellas. Servicio excelente. Vistas al mar. No es el tipo de lugar donde suele frecuentar gente como tú». «Amelia, cállate», intentó intervenir Emiliano, pero su ama lo ignoró. «No, que sepa cuál es su sitio», continuó Amelia, agitando los brazos. «Estamos descansando aquí y usted nos molesta con su presencia. Vete antes de que llame a seguridad». Valentina miró atentamente a la acalorada rubia. Había llegado la hora de la verdad. «La seguridad no debe ser molestada», dijo en voz baja, «porque este es mi hotel». Amelia se quedó con la boca abierta. Emiliano levantó la vista bruscamente. «¿Qué?», intervino. «He dicho que es mi hotel. El Miramar es mío». Se hizo un silencio sepulcral. Amelia miró a Valentina con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Emiliano se levantó lentamente de la cama. «¿Tu hotel?», susurró. «¿Pero cómo? ¿Cuándo?». «Lo compré hace una semana, con el dinero de la venta de los restaurantes y un préstamo de mi padre». «¿Pero por qué no me lo dijiste?». Valentina miró a su marido con una sonrisa amarga. «¿Por qué iba a hacerlo? Tienes cosas más importantes que hacer, y gente más importante». Desvió la mirada hacia Amelia, que seguía con la boca abierta. «¿Y el mendigo y el lugar equivocado?». «Nefer», preguntó Valentina. «¿Podrías reconsiderarlo?».
Amelia se puso pálida y retrocedió contra la pared. Ya, no lo sabía, murmuró. Hay muchas cosas que no sabes, cariño, como el hecho de que el hombre con el que vas a pasar el fin de semana lleva casado 8 años. Emiliano me ha dicho que os vais a divorciar, exclamó Amelia, volviéndose hacia él. ¿Divorciarse? Se sorprendió Valentina. Me pregunto, ¿cuándo lo acordamos? Emiliano se quedó callado mirando al suelo. Amelia miró de él a Valentina, confusa. Dijo que el matrimonio estaba muerto, que no habíais tenido tiempo de divorciaros, murmuró ella. Bueno, dijo Valentina, no mintió en nada. El matrimonio está realmente muerto, y nos divorciaremos. ¿Verdad, Emiliano? El marido levantó por fin la vista. Valentina, por favor, hablemos en privado. ¿De qué hay que hablar? Está claro. Has hecho tu elección. No es lo que piensas. ¿Qué es lo que pienso? Valentina se acercó más a él. Creo que mi marido ha estado viendo a otra mujer durante meses. Creo que me ha estado mintiendo sobre viajes de negocios y reuniones de trabajo. Creo que trajo a su amante a mi hotel para pasar un fin de semana romántico con ella. Valentina, ¿tengo razón o me equivoco? Emiliano guardó silencio. El silencio era más elocuente que cualquier palabra. Ya ves, asintió Valentina. Entonces no hay nada de qué hablar. Sacó el teléfono del bolso y marcó un número. Diga, señor Martínez. Soy Valentina Crespo. Necesito asesoramiento sobre el divorcio. Sí, es urgente. Mañana por la mañana. ¿Le parece bien? Estupendo. Hasta entonces. Amelia y Emiliano escucharon en silencio. Valentina colgó el teléfono. Mañana voy a ver a un abogado. Voy a pedir el divorcio por adulterio. Tengo testigos y pruebas. Valentina, espera, suplicó Emiliano. Tal vez podamos hablar las cosas, encontrar un compromiso. ¿Qué compromiso? ¿La verás los fines de semana y vivirás conmigo entre semana? No me refería a eso. ¿Qué quieres decir? Explícamelo, Emiliano. Explícame cómo puedes llegar a un acuerdo después de lo que has hecho. El marido abrió la boca pero no dijo nada. Amelia se quedó contra la pared, pálida como una sábana. Así es, asintió Valentina. Entonces arreglaremos esto de forma civilizada, a través del tribunal. Se dirigió a la salida, pero se dio la vuelta en la puerta. Por cierto, debe dejar su habitación mañana a las 2 en punto. Es la hora estándar de salida. Tendrá que pagar más por las horas extra. Y se marchó, dejando a los amantes aturdidos. En el pasillo, Valentina se apoyó en la pared y respiró hondo. Lo más difícil ya había pasado. Se había enterado de la verdad. Había expresado todo lo que pensaba y había tomado la decisión de divorciarse. Ahora solo quedaba seguir adelante y no mirar atrás. Mientras caminaba por el pasillo, vio a Diego que miraba ansioso en su dirección. ¿Va todo bien, señora Crespo?, le preguntó. Está usted muy pálida. Todo va bien, Diego. Solo estoy tratando unos asuntos personales. ¿Y los huéspedes de la habitación 27? ¿Se quejaron? No, pero se van mañana. Puedes preparar la habitación para los próximos huéspedes. Lo prepararé. ¿Cuándo piensas volver? Pronto. Muy pronto. Valentina salió del hotel en la penumbra de la noche. Había dejado de llover, pero el aire era húmedo y fresco. Subió al coche y se quedó inmóvil un rato, reflexionando sobre lo ocurrido. 8 años de matrimonio terminaron en una habitación de hotel en 10 minutos. Era extraño lo rápido que podía desmoronarse algo que había costado años construir. Pero sintió algo más en el pecho además del dolor. Alivio. Por fin se había acabado la incertidumbre. Ahora sabía la verdad y podía planear el futuro. Un futuro sin Emiliano, pero con su propio hotel junto al mar y las nuevas oportunidades que aún estaban por llegar.